Bueno, diputado, hay una multiplicidad de factores que están repercutiendo en el orden político, económico, hasta incluso de la salud. Y por qué no en el tema institucional. ¿Cómo está viendo la política nacional? Estamos atravesando un momento complejo. La Argentina está enfrentando, además de su propia crisis, una serie de elementos que desde el punto de vista internacional agravan nuestra propia situación. Digamos, el coronavirus, que es un elemento, una pandemia, acaba de declararse a través de la Organización Mundial de la Salud como pandemia, ha afectado y eso tiene consecuencias económicas severas. La guerra entre Rusia y China y Arabia Saudita por el tema del valor del petróleo ha generado una guerra de precios que ha tirado el valor del barril de petróleo muy abajo, y eso genera también una caída en el precio de los commodities, que es la cuestión que nosotros exportamos, pero además tornan inviable lo que sería la joya de la corona de la Argentina, que es el tema de vaca muerta. Por lo tanto, se genera una complicación enorme desde el punto de vista de la situación económica, con consecuencias en lo social. En el medio de esto vemos un programa, o la ausencia de un programa por parte del gobierno, que marque claramente un rumbo hacia dónde va el país. Y mientras esto sucede, hay algunas señales preocupantes desde lo político, como puede ser el intento de avance sobre el Poder Judicial, con el tema de la intervención de la justicia. La intervención de Jujuy es un elemento más en una serie de elementos que motivan preocupación. Digo, mantener las vacantes que hay en el Poder Judicial, agregarle a eso las vacantes que se pueden producir por el proyecto de reforma de la jubilación especial, tanto en el Servicio Exterior de la Nación como en el Poder Judicial, sin haber escuchado a la oposición, que lo que planteaba era la inclusión de una cláusula, de un artículo en la ley, porque no estábamos discutiendo la cuestión de fondo, que era eliminar privilegios. En eso estábamos todos de acuerdo. Lo que estábamos discutiendo era la inclusión de un artículo que permitiera garantías para aquellos que hoy tienen cumplidas las condiciones de jubilación, que se pueden jubilar con esta legislación vigente ahora o más adelante, y eso evitamos un colapso del sistema judicial, como creo que es al que nos estamos encaminando, con todas las consecuencias que llaman la atención relacionadas con la posibilidad de designación de jueces adictos, o eventualmente de la utilización de la subrogancia como un elemento adicional de intervención sobre el Poder Judicial, cuando la discusión es no permitir la impunidad de aquellos que han cometido actos de corrupción en el pasado inmediato reciente de la Argentina, ¿no? Claro. Ahora, respecto de esta situación que se da hoy, se cumplen 12 años de la circular 125. Se está dando una situación muy particular de vínculo del gobierno a algunos sectores de la mesa de enlace, otros dicen que son solamente una pequeña parte. Hay quien también sostiene de que el proceso de experimentación va a generar una suerte no de ruptura, pero sí de disputa de intereses con mayor o menor intensidad de acuerdo al daño que le pueda llegar a producir. ¿Cómo está viendo ese enfoque en particular? Mal, porque digamos, a ver, con una recaudación de 400 millones de dólares que pretendemos redistribuir en teoría, por lo tanto es neutro el efecto fiscal para el gobierno, según el propio planteo del gobierno, generamos un enfrentamiento con uno de los sectores productivos más importantes de la Argentina, que tiene que ver con la generación de divisas, el aprovechamiento de productividades muy buenas que tiene el país respecto a lo que está sucediendo en el mundo, y eso me parece que no es beneficioso para la comunidad en general, digamos, más allá de la discusión fiscal. Está claro de que la cuestión deja fuera del mercado a todo lo que es la explotación agrícola marginal, sobre todo en el tema de la soja, con el agravante que a partir de todo lo que hablamos anteriormente, coronavirus, etcétera, etcétera, la caída del precio del petróleo y demás, va a tener un impacto a la baja en el valor de los commodities. Digo, no es lo mismo el 35% de retención con una soja de $600 que el 33% de retención con una soja que está con un valor cercano al 50% de ese valor. Por lo tanto, digamos, eso tiene un impacto, nos guste o no nos guste, y creo que ponemos un palo en la rueda justamente del sector productivo que mayores posibilidades de generar divisas tiene para la Argentina. En su condición de diputado, porque los bonaerenses lo han elegido al igual que otros diputados, incluso de otro partido,
¿Cómo está viendo la producción de la provincia, visto esta suerte de análisis y caracterización que nos aporta? El problema es, digamos, hay un doble impacto. Un impacto sobre el actual siembra y cosecha, digamos, en el actual momento del ciclo productivo, donde se produjo un cambio de la regla de juego en el medio del ciclo. Y un impacto posterior, que es cuando venga el nuevo reinicio del ciclo productivo, conociendo esta regla de juego. Entonces, digamos, hay un doble impacto. Acá veníamos de una liquidación anticipada de todo el stock existente, producto de la sospecha de que iba a haber un incremento en la presión fiscal, cuestión que efectivamente se produjo. Eso, digamos, a los que recorremos las rutas, lo vemos, hay mucho menos silo bolsa en los campos que lo que había, que eso quiere decir que se liquidaron esos silos bolsa para garantizar un precio cierto. Se sembró, se comenzó el ciclo productivo y en el medio se cambiaron las reglas de juego. Bueno, eso genera un malestar muy fuerte, porque además ese cambio de la regla de juego con una caída del valor de la cosecha, eso implica un impacto enorme del cual es muy difícil recuperarse, porque no estamos compartiendo desde el punto de vista del productor ganancia, sino que estamos inclusive metiéndonos hasta con parte de capital. Claro. Y además, digo, va a ser un efecto posterior, como digo, para el nuevo ciclo productivo, porque va a haber mucha gente que no va a sembrar. ¿Qué le pide al presidente? Reflexión y serenidad, digamos, reflexión y serenidad. No generemos más revulsión echando nafta al fuego, digamos. Estas cuestiones se aplacan dialogando y no generando cambios bruscos como los que se están dando en el medio de una crisis que es muy profunda y que va a tener consecuencias negativas para los argentinos.